quiero presentar con mucha alegría a mi colega y amigo, el doctor Bernardo Uceci Aldana. El doctor Bernardo va a hablar de niños y adolescentes de identidad transgénero o no binaria. El doctor Bernardo Uceci es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con títulos de maestría y doctorado del Instituto para Estudios Avanzados en Sexualidad Humana de San Francisco, California, PhD en Salud Pública de la Universidad de Texas en Houston. Doctor Bernardo, querido colega y amigo, es usted bienvenido a este maravilloso espacio. Muy buenos días. Bueno, desde cuando en el año 2000 publicamos con Diana Villegas un artículo que se llamaba Un caso de incongruencia de género o de transexualismo en Colombia. Una de las conclusiones era la de que los médicos, los pediatras, los psiquiatras y también los psicólogos tenemos una enorme responsabilidad con las personas trans. En esa entonces, muchas personas trans que acudían por asesoría o querían iniciar o avanzar en su transición, encontraban en los profesionales de la salud más que un apoyo y una orientación, pues una barrera más, una culpabilización más, una patologización más. Hoy la situación ha cambiado, yo diría que cualitativamente. Sin embargo, mantenemos esta responsabilidad. Entonces, esta conversación yo la enmarco dentro de la necesidad que tenemos de conocer sobre todo la realidad de los niños y los adolescentes con una identidad de género trans o no binaria para poder profesionalmente cumplir con nuestro papel. Ahora, una gran barrera, tal vez la principal, con la que contamos es la transfobia, que hemos heredado culturalmente desde la conquista de los españoles. Hay un grabado que siempre me ha impresionado a mí de cuando llegó Vasco Núñez de Balboa al istmo de Panamá, lo reciben los nativos y como entre ellos habían lo que hoy diríamos personas trans o no binarias, entonces él les lanza los mastines para que los devoren porque consideraban que eran personas que cometían pecados contra natura y cosas por el estilo. También tenemos políticas públicas y normas sobre los derechos de la niñez y la adolescencia diversa. Acabamos de escuchar al doctor Quintero. Al igual que todas las políticas públicas en Colombia, siempre tendremos que hacer un esfuerzo porque no se queden en el papel y por aplicarlas y porque sean una realidad. Pero además, en el contexto que estoy dando, quiero subrayar que las personas trans están sometidas a una gran inequidad social. En un estudio que hicimos en el 2016 sobre la situación de las mujeres trans en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, pues encontramos que la inmensa mayoría de ellas estaban dedicadas a la prostitución y tenían unas condiciones muy difíciles a las que se sumaban también factores de inequidad en salud por la escasez de servicios apropiados para atenderlos y por la calidad de esos servicios. Hoy la situación ha variado. Ahora el doctor Cañaveral nos va a hablar pues de este programa en el que él participa, y hay programas privados ya en muchas IPS o en varias IPS en el país, pero aún existen muchas inequidades y accesos, sobre todo a los tratamientos que tienen que ver con la transición. Entonces, en ese contexto,
es que voy a hablar de los niños y adolescentes trans y no binarios. Una crítica a la concepción binaria, es decir, a que solo existe el género masculino y el género femenino, a que solo existe el sexo, solo macho y hembra, eh, está en este ensayo extenso que publiqué en el 2005, se llama Medicalización, Erotismo y Diversidad Sexual, donde hacíamos una crítica a los criterios de diagnóstico que estaban presentes en ese momento en el DSM-4 en su versión revisada. Sabemos que el DSM-5 hizo una variación importante, pero muchos consideramos que todavía allí se está preso o prisionero de esa dicotomía fuera de la cual pareciera no haber salvación. Y la única manera de aproximarnos a la diversidad sexual es bajo el lente de que las variaciones son eso, son variaciones y no patologías, y sobre todo que podamos afirmar entonces que la diversidad sexual es normal. Y sustentar la normalidad de la sexualidad, de la diversidad sexual, perdón, en niños, adolescentes y en personas adultas, yo creo que es un prerequisito para quienes queremos trabajar con este enfoque afirmativo de género, como se denomina actualmente. Hay razones biológicas, evolutivas, hay razones de desarrollo psicológico y sobre todo hay una serie de razones sociológicas que están asociadas a la emergencia que estamos viviendo en este momento del fenómeno trans en todo el mundo. Y en particular en los niños y en los adolescentes. Entonces, pero eso nos tomaría mucho tiempo, entonces por ahora hacer el llamado a que tratemos de ver esta situación en el marco de que son expresiones normales de la sexualidad y no patologías. Ese binarismo de las clasificaciones médicas y psiquiatras está muy asociado pues simplemente a la función reproductora, que es la que requiere de hombre y mujer para el coito heterosexual. Eh, y los criterios diagnósticos del DSM-4 en esa entonces y aún del DSM-5, no en la clasificación pues, de la Organización Mundial de la Salud, donde ya se habla de incongruencia de género, pues está eh, en el contexto de que solo puede haber una identidad de género masculina o femenina. En la diversidad sexual hay varias aproximaciones. Una que está muy ligada a la determinación biológica, a los genes, a las hormonas, de que la diversidad existe es por esto, es lo que se denomina un enfoque esencialista. Desde la orilla opuesta, los constructivistas dicen no, todo el género es se construye socialmente, localmente, no existe un género base que pueda tenerse como punto de referencia. Ese es el otro extremo. Y también muchos de nosotros sabemos que hay esa interacción entre lo biológico y lo social y con el desarrollo psicológico individual y nos atenemos pues a la evidencia científica para poder comprender este fenómeno. Entonces, ahora sí entrando en tema, veamos qué podemos entender o quiénes son estas niñas o niños y adolescentes trans. Cuáles son las características, digamos así, que nos permitirían identificarlos y diferenciarlos
de quienes caen en el espectro de lo no binario. En primer lugar, expresan la incongruencia de su identidad de género desde muy temprana edad. Y a medida que avanza su desarrollo del lenguaje, pueden expresarlo y articularlo de una manera mucho más comprensiva. Muchos de estos niños pueden iniciar el comunicar cómo perciben su identidad de género desde edades tan tempranas como los 2 años. Ahora, si esa expresión se reprime por distintas circunstancias, distintos motivos, estas personas finalmente manifiestan su identidad de género contraria a su sexo de asignación al nacer en la edad adulta. Por lo tanto, la expresión de su identidad de género es persistente, insistente y consistente a través de la niñez, la adolescencia y la vida adulta. Es decir, estos niños van a empezar diciendo soy niña o soy niña independientemente del sexo biológico. Lo expresan afirmativamente, dicen no quiero ser, no lo dicen como otros niños, que quisiera ser niña, o sea, del sexo opuesto, o me gustaría ser de tal sexo, no, sino que realmente se identifican completamente con la identidad de género opuesta a su sexo biológico. Y quienes hemos eh, eh, conocido personas trans adultas, sabemos que una constante es que siempre refieren que lo saben desde edades muy tempranas y que toda su vida han estado luchando eh, eh, por, por no aceptarse completamente y tienen lo que en su lenguaje llaman purgas y es decir, los avances que tienen retroceden en la expresión de su rol y de su identidad de género para finalmente tener que buscar una transición más definitiva. Y entonces yo recuerdo aquí con Michael Ross, que era un colega en la Universidad de Texas, una anécdota que nos dejó honda huella. Es que supimos de que había una mujer trans que tenía 75 años y acababa de regresar de Indonesia, donde se había practicado pues las cirugías de reasignación de sexo. Y entonces decidimos irla a entrevistar. Ella vivía en la isla de Galveston. Y duramos horas hablando con ella. Y la constante era que desde su más temprana niñez, la única opción que ella veía era que aunque había nacido un niño, debería transformar su cuerpo realmente para hacerlo congruente con su mente femenina y que había ahorrado toda la vida, era un obrero de la construcción, para poder hacerse las cirugías que seguían siendo muy caras en Estados Unidos, entonces había viajado a otro país donde era muy más económico. Entonces, esto nos permite, digamos, cuando uno observa repetidamente esa verticalidad en que son realmente de un género distinto al de su sexo biológico, pues eso es un indicador que nos da una alta probabilidad de que sea así. Ahora, también sienten y expresan rechazo por su cuerpo y por sus genitales, y de ahí la necesidad de querer transformarlos. Y hace unos años
la cultura y la cultura médica trató de establecer entonces que todas las personas que hoy conocemos como no binarias o diversas sexualmente, en el fondo eran transexuales y que dado como decía Henry Benjamin, no se puede cambiar su mente, entonces había que cambiar su cuerpo. Y entonces la industria de la medicina también estableció unos protocolos muy férreos donde se quería encauzar a toda persona que no se sintiera conforme con su sexo biológico a que tuviera que cambiar sus genitales, recibir tratamiento hormonal y esto. Pero las personas diversas que no eran realmente trans y que no tenían esta condición, pues terminaron rebelándose y como decían algunas de un grupo de activistas que conocimos, nosotros somos simplemente mujeres no genéticas y queremos ser mujeres a nuestra propia manera. Entonces, estas, estos indicadores nos darían pues un perfil de niños y adolescentes trans. Ahora, los no binarios exploran y asumen diversas modalidades de su identidad, de su rol de género y de su orientación erótica u orientación sexual, pero el núcleo de su identidad sexual permanece o persiste. Así en ocasiones se identifiquen como de el sexo opuesto al de su sexo biológico o en un estado intermedio en el continuo entre hombre y mujer. Ahora, ellas no rechazan sus cuerpos ni sus genitales, pero juegan, y en el caso de los niños, y fantasean con otros cuerpos, ¿sí? Llegan a explorar una transición, pero en la pubertad desisten, no persisten como los niños que estamos definiendo aquí como realmente trans, ¿sí? Entonces desisten y cambian y eso puede obedecer a distintas razones, ¿sí? Hacer una clasificación de los niños no binarios es muy complicado. Hay, hay muchísimas categorías, eso varía en los países, en las culturas, etcétera. Entonces aquí simplemente yo voy a señalar algunas de estas etiquetas que diferencian a los niños no binarios sin que sean pues la última verdad. Además, no estoy muy familiarizado con el lenguaje aquí de los niños y de los adolescentes en estos aspectos, entonces seguramente aquí hay expresiones locales de estos distintos tipos de, de, de niñas y adolescentes no binarios. Todos hemos escuchado el término de fluidez de género. Y entonces hay quienes, niños y adolescentes, que se les pregunta, ¿cuál es su género? Y entonces dicen, no, fluido, ¿sí? Yo cambio. Eh, eh, y se ubican en algún lugar del continuo entre hombre o mujer o entre la identidad de género masculina o femenina. Otros dicen yo soy híbrido, ¿sí? Combinan o alternan las identidades y los roles de género. Y en esto hay una gran diversidad también. Uno puede conocer niños o niñas o adolescentes que en el colegio mantienen la congruencia con su sexo biológico y en la casa no, porque les dan más libertad, ¿sí? O al contrario, ¿sí? Hay quienes
un periodo de tiempo asumen una identidad y un rol, y otro periodo de tiempo otro. En vacaciones son una cosa y en el año escolar son la otra. Bueno, hasta llegar a los extremos donde hay quienes en su personalidad y en su rol quieren expresar y lo hacen, que son híbridos, ¿sí? Entonces, hay quienes el corte de cabello por detrás es masculino y por delante es femenino, o al contrario, ¿sí? O las ropas que utilizan, o etcétera. Entonces, esa es otra categoría, ¿sí? Hay otra que han llamado proto-gay, que son los niños afeminados o las niñas amachadas, entre comillas, quienes adoptan estos roles como una manera de explorar y validar su orientación erótica homosexual, ¿sí? Generalmente son niñas o niños que experimentan atracción temprana hacia el mismo sexo, y una manera de validarlo es entonces identificándose con el género opuesto, para, eh, eh, para poder sincronizar, digamos, ¿cierto? Lo dentro de un esquema, pues, de heterosexualidad. Em, esto, y hay grupos poblacionales incluso en varios países. Muchos de nuestros estilistas asumen roles femeninos, pero mantienen una identidad más masculina, ¿sí? Eh, pero generalmente tienen una orientación homosexual. Y ustedes, por favor, me disculpan, no estoy haciendo generalizaciones, estoy tratando de ilustrar, ¿sí? Y cuando pongo este ejemplo es porque, bueno, se han descrito, por ejemplo, este tipo de grupos poblacionales con estas características, pero no porque estemos absolutizando esto, ni mucho menos el ánimo es discriminatorio, ni más faltaba. Bueno, y ustedes saben que la Q en la LGTBI, Q pues se asocia o quiere decir queer, y aún más lo que se emplea en estos días dentro de la misma comunidad es adicionar un signo más, porque si lo queer hace referencia a lo exótico o extraños que pueden ser algunas combinaciones de orientación con identidad, con rol, eh, tanto que es muy difícil en un primer encuentro, pues uno ubicarse con respecto a la sexualidad de estas eh, personas y también niñas y niños y adolescentes. Pues entonces ellos en general no admiten categorías, no se dejan encasillar, sino que dicen, no, yo soy yo, ¿sí? Y lo expreso de esta manera muy particular. Y eh, similarmente a como hay quienes en la orientación sexual no se consideran ni homosexuales, ni heterosexuales, ni bisexuales, sino asexuales. Entonces, de una manera similares, hay quienes dicen no tener ningún género, ser agénero, ¿sí? Y entonces aquí, miren que todas estas casillas o categorías o etiquetas dependen no de la clasificación que nosotros hagamos, sino de cómo ellos se consideran, ¿sí? Es decir, lo que estamos viviendo
es el derecho a esa libre expresión de la personalidad en todo lo que tiene que ver con el género, y las niñas y los adolescentes pues se atreven a, a, a explorar, ¿sí? Eh, muchos podrán, muchas de estas niñas adolescentes podrán reafirmarse dentro de estas categorías en su vida de adultos jóvenes y de mayores. Otros podrán aconductarse a lo que las sociedades requieren, eh, y aceptan, eh, porque el otro aspecto es que no solo hay diversidad, sino que esa diversidad está inmersa en una gran plasticidad, en una gran flexibilidad de género, de identidad, de rol, ¿sí? Y contrario a lo que nos enseñaron en psicología del desarrollo hace 50 años, que a los 16 años y al terminarse el periodo adolescente, pues quedaban firmemente establecidas todo tipo de identidades. Pues hoy sabemos que esto no es así, sino que va mucho más allá en los ciclos de vida. Ahora, a los psicólogos nos interesa entender esa dinámica de la identidad de género. Es más, somos los científicos y los profesionales llamados a comprenderla y a entenderla, ¿sí? Entonces, cuando decía al comienzo de mi charla que tenemos una responsabilidad, eh, entre otras cosas, lo afirmaba porque es que nosotros somos los dueños de este objeto de estudio, ¿sí? Que lo podrán hacer también los neurólogos, lo podrán hacer también los sociólogos, ¿sí? Pero la identidad de género es el sexo psicológico, por definición, por excelencia. Entonces nos corresponde a nosotros tratar de entenderlo. Y en esto, pues, el avance científico se ha dado, pero sigue siendo muy precario. ¿Qué sabemos? Tratando de resumir esto sobre cómo se desarrolla esa identidad de género. En primer lugar, hoy ya está claro que hay una determinación del desarrollo somatosexual prenatal, eh, tanto en el desarrollo de la identidad como del rol de género y en la orientación sexual. Es decir, que en ese proceso donde se desarrollan los genitales internos y los genitales externos y se masculiniza o se feminiza el cerebro, que hace muchos años creíamos que era puramente biológico en el sentido de que contribuyera al desarrollo somático del cuerpo del hombre y del cuerpo de la mujer. Hoy sabemos que en ese proceso hay una serie de, de, de componentes genéticos, hormonales, neurofisiológicos que impactan la identidad y la identidad, sobre todo, y la orientación sexual. Ahora, recuerden que dijimos que no somos esencialistas, ¿cierto? Y de que es imposible entender la psicología, pues, no podemos hacer biopsicología, ¿sí? O sociobiología, tampoco, ¿sí? Es decir, hay los otros determinantes. Pero aquí hay muchos aspectos en los que ha avanzado el conocimiento. Por ejemplo, todos los estudios de imágenes radiológicas sobre niños y adolescentes previos a la transición y luego posteriores a la transición, a lo que se llamaba reasignación de sexo, ¿sí? Previo y posterior a los tratamientos hormonales, etcétera, muestran que el cerebro tiene un funcionamiento que está íntimamente asociado con estos
aspectos que parecieran puramente psicológicos. Ahora, ¿qué sabemos también? Que hay una dialéctica constante entre los dos sexos a todos los niveles en ese plano biológico, ¿sí? Eh, Era lo que me estaba refiriendo al hablar. Es decir, hay un diálogo entre genes, hormonas, ¿sí? Eh, Continuo y a través de los neuronas y a través de los años. La plasticidad cerebral en esto cada día está más demostrado. Por eso el cerebro básicamente es bisexual o polisexual, ¿sí? Y, y a lo largo de la vida eso permite todas estas manifestaciones, que no son entonces una aberración ni un vicio, ¿sí? Ni una patología mental, sino que están correspondiendo a esa realidad biológica. Ahora, también sabemos que en la infancia hay un desarrollo dialéctico de la identidad de género, dialéctico para insistir en la complejidad de las interacciones. La identidad masculina y la identidad femenina se desarrolla, y esto sí lo sabemos por los estudios de Piaget sobre todo, no solo por afirmación, sino por contraste. ¿Esto qué quiere decir? Yo no nazco y empiezo a desarrollarme y entonces como tengo genitales masculinos, me empiezo a percibir como hombre y sigo en línea recta, pues percibiendo y desarrollando una identidad masculina, como subiendo unas escaleras a través de los años. No, necesitamos conocer el sexo opuesto, porque la diversidad sexual no niega los dos polos, que son lo masculino y femenino, el macho y la hembra. Sería iluso decir que todo es absoluta variabilidad, ¿sí? No, existen esos dos polos y eso se condensa pues en los, somáticamente en los cuerpos de hombre y de mujer. Pero la identidad masculina no la puedo desarrollar si no la comparo, si no la contrasto, si no interiorizo ciertos aspectos de esa identidad femenina, ¿sí? Eh, entonces, hay niños que juegan con muñecas, hay niñas que juegan con tractores, ¿sí? Y eso no necesariamente quiere decir que vayan a ser gay o que tengan una identidad mm, diversa, sino simplemente que están experimentando, ¿sí? Y en esto también es importantísimo, es otra cosa que sabemos, sobre todo por los estudios de Sandra Bem de androginia psicológica, pues que para la salud mental, y esas fueron las conclusiones de sus estudios, para la salud mental es mejor ser emocionalmente andrógino que ser masculino o femenino. ¿Y esto a qué se refiere? Con que la cultura, al imponernos estos estereotipos, pues lo que hace es desajustarnos en nuestro contacto con la realidad y, y por eso sabemos que es muy saludable mentalmente que los hombres lloremos, por ejemplo. Entonces, estos son aspectos que donde falta muchísimo avanzar, pero que empiezan a haber líneas de investigación que son importantes, ¿sí? Sabemos también que la adolescencia es otro periodo crítico en la definición de la identidad sexual, entonces lo que ocurra allí va a ser muy importante. Y lo otro es que hay una enorme influencia de determinación social y económica a escala global sobre las identidades y roles de género y sobre la orientación erótica. Entonces, estas expresiones diversas pues se ven influenciadas por las modas, digamos, ¿sí? Los hombres metrosexuales y este tipo de cosas que aparecen cíclicamente y que obedecen a intereses de consumo y a muchas otras realidades. Y entramos en la parte final, que va a ser muy breve, todos, porque entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos el manejo médico y psicológico? ¿Cómo nos aproximamos y cuál debe ser la actitud y qué herramientas necesitamos
todos sabemos que la, la Asociación Mundial para la Salud Transgénero, pues la última versión de sus standards of care o normas de atención, pues son un punto de referencia importante. Eh, eh, ¿Qué dicen esas normas? Diferencian entre niños prepúberes y adolescentes, ¿sí? Para los niños prepúberes, la indicación es no iniciar tratamientos ni manejos hormonales, ni mucho menos cirugías, ¿sí? Hacer pues ese acompañamiento y seguimiento psicológico para eh, mm, determinar con la mayor precisión si es un niño trans o es un niño no binario simplemente, ¿sí? Ahora, ya cuando se inicia la pubertad, si se tiene eh, eh, una buena certeza de que es un niño trans, entonces el manejo médico se inicia pues con los bloqueadores hormonales de la pubertad, ¿sí? Que tiene eh, como objetivo pues eh, posponer, impedir que se desarrollen las características sexuales secundarias de los dos sexos y, y por lo tanto ganar más tiempo para entender si y que los adolescentes definan si, cuál es el camino que quieren seguir. Ahora, este es el punto más controversial, ¿sí? Eh, en este momento la discusión ha estado muy álgida, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, donde se está aprobando legislación que no solo prohíbe el que se hagan estos tratamientos eh, 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 con, con los bloqueadores de la pubertad, los que bloquean las hormonas de la pubertad, sino que establecen sanciones para quienes lo hagan. Entonces hay un gran debate y todas las asociaciones, por ejemplo la APA se ha pronunciado sobre eso, la Asociación de Psicología Norteamericana, pero también la Asociación Mundial de Salud Transgénero, y se han producido una serie de documentos que son muy importantes y que deben estudiarse. Esto ha obligado un poco a que se profundice en cuáles son los criterios que realmente se deben tener para utilizar esto o no. Ahora, aquí lo ideológico, lo que la cultura nos impone, ha sido, pues es muy importante. Yo, por ejemplo, hasta muy recientemente, a raíz de estas discusiones, es que me abro a la posibilidad de que se empleen estos tratamientos médicos, porque siempre había pensado, bueno, las dudas que cualquier persona y los padres tienen generalmente, y qué tal que después decida que no es trans y quiera retroceder, etcétera. Ahora creo que se ha ido acumulando mucha más evidencia que nos dice que estos niños y adolescentes trans realmente se pueden beneficiar porque quienes hemos tratado adultos trans conocemos el inmenso sufrimiento que significa hacer una transición tardía y, como se dice en el lenguaje, no pasar. Es decir, eh, aunque hay quienes no, para ellos no es importante, para Brigitte, nuestra mujer trans importantísima, científica, rectora, y todo esto, pues a ella yo creo que
y creo que lo ha dicho, poco le importa pues que la vean como un hombre con faldas, pero para muchos sí, esto es un costo emocional muy elevado. Entonces, ese es un punto ahí crítico, hay que investigar, hay que profundizar, no hay que dejarse tentar de la industria médica y farmacéutica, para quienes todo es un nicho de mercado, y entonces pues ven en esto es simplemente como vender más hormonas o tal, sino ver qué realmente es lo que contribuye al bienestar. Ahora, y finalmente en el manejo psicológico, tanto nuestra, la American Psychological Association, como en general todas las asociaciones de psicólogos, pues se han pronunciado eh, y, establecen que no deben hacerse terapias psicológicas llamadas de reconversión, o sea, de al homosexual volverlo heterosexual o al trans volverlo no trans, ¿sí? Sino que se han desarrollado, y en esto hay una riqueza enorme, y aquí entre nosotros ya hay un buen, bueno, relativo buen número de psicólogos que hacen terapias afirmativas de la diversidad sexual, es decir, que atienden los problemas emocionales o mentales de los chicos y adolescentes trans o de los adultos trans o no binarios, pero afirmando que tienen el derecho, ese derecho que la ley, como nos explicaba muy bien el doctor Quintero, tiene claramente definido a optar pues por cualquier orientación o identidad de género. Así como a continuación nos va a hablar el doctor Cañaveral del programa del hospital departamental, y ojalá en el sistema público esto pudiera eh, desarrollarse y constituirse realmente en parte integral de la atención a la población. Pues aparecen también las clínicas y hospitales privados que ofrecen estos servicios, como la Clínica de Género para Niños y Adolescentes de la Fundación Valle del Lili, donde están atendiendo niños. Yo conozco uno de 4 años, ¿sí? Entonces, eso es. Entonces, la diversidad sexual es normal, hay variaciones, no patologías. Las niñas y los adolescentes pueden ser binarios, trans o no binarios, por supuesto. Las variaciones expresan riqueza de la diversidad y aportan el género humano. La diversidad es resultado de la evolución biológica, de los entornos sociales y de la cultura. Los problemas emocionales de las personas diversas son consecuencia básicamente de la transfobia y de la homofobia de las sociedades y culturas. Muchas gracias.